Buenas, hola a todos. Primero que todo, nuestro grupo está conformado por María Clemencia Bernal Montes, Jessica Arrieta Hernández, Jorge Arrieta Vidual, Dayana María Oviedo Acosta y Claudette Samara Ribón Álvarez, mi persona. Para realizar esta crónica nos basamos en la Escuela de la Psicología Social de la Liberación. La psicología social de la liberación, titulada como una psicología para el cambio social, creada por Ignacio Martín Baró. La psicología social de la liberación fue creada y desarrollada para tratar de erradicar las problemáticas que afectaban directamente a las personas pobres, agobiadas, humilladas y esclavas por el gobierno y políticas de antes, marginando y excluyendo a los más necesitados en América Latina. Por esta razón, Martín Baró, en defensa de estas personas, se vio en la obligación de crear una psicología que mostrara un cambio social, creando de esta manera la psicología social de la liberación. La psicología social de la liberación es un término que se viene empleando desde la última década del siglo XX. Tiene sus orígenes en el trabajo comunitario con poblaciones oprimidas en América Latina. Su desarrollo se enmarca en un proceso global de cambio y reconstrucción de diferentes disciplinas sociales, con un rol importante en la reorientación hacia los pobres y excluidos como contraparte del alejamiento de concepciones idealistas del mundo. Es decir, la psicología social de la liberación fue creada para romper con todas las cadenas de la opresión y sumisión, logrando que la mayoría de las personas oprimidas lograran concientizarse y educarse para construir una nueva conciencia que partiera de la libertad. La psicología de la liberación ha sido desarrollada por un movimiento de psicólogos en América Latina, el cual creció desde los trabajos de Ignacio Martín Baró. En la psicología de la liberación surgen conceptos claves como concientización, realismo crítico, marco social, entre otras. Esta psicología ha tenido influencia de otros movimientos, como la teología de la liberación, la investigación-acción participativa, la sociología militante y la pedagogía popular de Paulo Freire. El máximo representante de la psicología social de la liberación es Ignacio Martín Baró, escritor, maestro universitario y pastor. Se dedicó a escribir y velar por la justicia de los pueblos, pero sobre todo a darle voz a los que menos se les escuchaba. Para Martín Baró, la labor del psicólogo es ayudar a que las personas tomen conciencia de su realidad y desde esa realidad consciente se produzca el cambio. Martín Baró es un claro ejemplo de perseverancia, de sentido por la humanidad y de respeto por los derechos humanos. Fue una persona a quien se le recuerda con cariño, con admiración, pero sobre todo con respeto por su gran aporte a la psicología latinoamericana y a la psicología en general. Quien conoce de la vida de esta gran persona, conocerá de la vida de toda una sociedad que tuvo y tiene que vivir el día a día luchando para salir adelante, luchando contra las fuerzas de la opresión y luchando para vivir su propio drama de una manera digna y concienzuda. Martín Baró, un mártir que murió por otros. La psicología de la liberación presenta unos aspectos muy significativos, teniendo en cuenta que uno de los temas clave en el pensamiento de la liberación consiste en que la liberación no es una cosa y no puede ser localizada en un momento determinado. Tampoco se trata de una concesión, sino es un movimiento y una serie de procesos, de acuerdo a Montero en el 2000. Por eso, Martín Baró menciona tres aspectos importantes. Uno de ellos es que el ser humano se transforma al ir cambiando su realidad a través de un proceso activo como lo es el diálogo. También menciona que mediante la paulatina decodificación de su mundo, la persona capta los mecanismos que le oprimen y deshumaniza, y se abre el horizonte a nuevas posibilidades de acción. Por último, el nuevo saber de la persona sobre su realidad circundante le lleva a un nuevo saber sobre sí misma y sobre su identidad social. Esto le permite no solo descubrir las raíces de lo que es, sino el horizonte de lo que puede llegar a ser. Así, la recuperación de su memoria histórica ofrece la base para una determinación más autónoma de su futuro.
Dentro de las características de la psicología social de la liberación encontramos que desarrolla un modelo de trabajo con grupos oprimidos, es decir, las mayorías populares. Por otra parte, trabaja temas globales tales como la ideología, la subjetividad, la identidad, relacionándolos con la justicia social y la economía. También presenta una explicación de la conducta versus comprensión de la acción, es decir, la acción es de carácter propositivo de la actividad humana y se encuentra ligada a las estructuras sociales de significado. El significado como ideología, por lo que la ideología fomenta un estado de falsa conciencia en las clases dominadas o mayorías populares y lleva a estas a la adopción de aquellos valores e intereses que objetivamente solo benefician a las clases de consecución de una quiebra ideológica. La problemática para representar la Escuela Psicología Social de la Liberación es el suceso que vemos hoy en día de la reforma tributaria. La revista Semana titula en una de sus publicaciones el 13 de septiembre de este año de reforma tributaria a ley de financiamiento, el cambio de lenguaje de Duque. En la redacción de su artículo dice, mientras el jefe de la cartera de Hacienda habla de una reforma tributaria, el presidente aseguró que su gobierno trabajará en cambio en una ley de financiamiento con la que espera reactivar la economía. El presidente Iván Duque no planea dejar que la polémica sobre una reforma tributaria en su gobierno levante vuelo. Desde que se conocieron las propuestas del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, sobre las posibilidades de ampliar la base de declarantes de renta a personas de menores ingresos y gravar con IVA toda la canasta familiar, el presidente ha intentado virar la discusión hacia un plan más moderado, pues el efecto de las declaraciones del jefe de la cartera no le hicieron bien a la confianza con la que el presidente espera implementar los cambios en materia de economía. Lo que en realidad percibe el pueblo colombiano más afectado, que en este caso son los más pobres del país, las personas de clase media y de clase baja, es que si esta reforma se convierte en una realidad al gravar todos los artículos de la canasta familiar y la posibilidad de ampliar la base de declarantes de renta a personas de menores ingresos, quiebra su economía, pues aumenta los egresos y esto no permitiría vivir con calidad a la población afectada. Vemos dos actores: el gobierno visto como el opresor por parte de la comunidad afectada y al pueblo como el oprimido. Lo que vemos en el contexto como una forma de rechazo por la situación son los memes en redes sociales, como se observa en estas imágenes, movilizaciones sindical y protestas ciudadanas, como forma de rechazo por la situación en nuestro contexto social. Las imágenes aquí tomadas de la movilización sindical de FECODE fue tomada de la página Agencia de Movilización Laboral de la sección Noticias, categoría Movilización, Mundo Sindical. La imagen de la movilización sindical en Cartagena fue tomada de la página de Caracol Radio y la imagen de la protesta en Bogotá fue tomada de la página del diario El Universal. Dentro de las alternativas de solución encontramos la movilización social como rechazo a la reforma tributaria, donde las personas puedan alzar su voz de protesta pacífica y espontánea como rechazo al aumento del IVA en los productos de la canasta familiar, así como otras cosas que quiere imponer el gobierno. El cambio de ideología política y la emancipación social, donde las personas pierdan un poco esa ideología política que tanto nos empobrece y lleguen a un estado de autonomía, combatiendo un poco esa autoridad política. El empoderamiento de las comunidades en el pensamiento crítico y la creación de un pensamiento político colectivo en beneficio de todos, donde la comunidad piense de manera colectiva en pro de sus necesidades y no en necesidades individuales. Transformar el papel de la iglesia en pro de los pobres, donde las iglesias puedan utilizar esa fe que tienen sus feligreses para estar un poco en pro de disminuir la pobreza y no con las personas de clases más altas. Actualmente vemos en nuestra sociedad que se adelantan algunas protestas en rechazo de la reforma tributaria por las redes sociales, donde las personas expresan sus diferentes opiniones en rechazo de esto. Así vemos el caso de los estudiantes universitarios, donde el gobierno redujo la inversión a las universidades públicas y ellos han hecho protestas pacíficas y violentas reclamando sus derechos. Al igual que los docentes del magisterio han hecho un cese de sus actividades escolares para decir no a la reforma tributaria. Por otro lado, los grupos políticos opositores proponen un cese de actividades para el día 28 de noviembre para rechazar la reforma tributaria.
Es muy importante que la comunidad se empodere de todo esto para que vivamos en un país donde haya más igualdad de oportunidades y que no se vea a las personas que pelean por sus derechos como revolucionarios, sino personas que luchan por lo que les pertenece y el gobierno les ha robado. Conclusiones. La psicología social de la liberación trabaja temas globales, tales como la ideología, la subjetividad, la identidad, relacionándolos con la justicia social y económica. La psicología social de la liberación comprende el punto de vista de las sociedades excluidas, es decir, a los menos favorecidos. La psicología social de la liberación construye e interpreta la realidad social, buscando entender la complejidad de los factores que entran en juego en la sociedad, para a partir de allí transformarla. Igualmente podemos concluir que el pueblo colombiano, que se ve afectado por una posible reforma tributaria, está levantando una voz de protesta para que haya justicia social. Está luchando para que el gobierno actúe de manera equitativa, pues vemos una realidad que el gobierno quiere, por decirlo de alguna manera popular, maquillar la reforma tributaria tras una ley de financiamiento. El pueblo colombiano ya se siente cansado, cada día despierta y busca su emancipación. Y esta es una forma de ver reflejada la psicología social de la liberación. Esta ha sido toda nuestra crónica. Muchas gracias.